La historia de los pueblos es la historia política de los pueblos, no es solamente las cosas que hacen los personajes que vivieron en la época que les tocó vivir, como a nosotros nos está sucediendo ahora, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar de una parte de la historia de España muy importante, que es la historia del liberalismo español, escrito por Jorge Vilches, que es un experto, precisamente profesor de historia en la universidad, y es un experto precisamente en el liberalismo. Este libro cuenta exactamente pues, la transformación, la transición que hubo durante el siglo XIX de un gobierno que era conservador a uno que era el liberal. Lógicamente era un choque de trenes y tuvo que pasar pues, por una serie de procesos y una serie de enfrentamientos dialécticos y políticos muy importantes. Entre otras cosas porque los conservadores pretendían llegar efectivamente a una evolución política, pero siempre, digamos que desde el orden, ¿no? Las libertades se llegan sencillamente a través del orden implantado en la sociedad, a través de la ley, a través del orden. Sin embargo, los liberales pues, lo que buscaban era la transformación de la sociedad en busca de la libertad y en las personas que pudiesen hacer, no digo lo que quieran, pero sí que tuviesen la libertad de poder acceder con ciertas iniciativas personales. Y eso ellos lo clasificaban de la revolución. Era una forma de hablar en aquellos tiempos que seguramente no se parece nada a cuando ahora estamos hablando de revolución, ¿no? En este libro, Jorge Vilches pues, marca perfectamente las posturas de cada una de las partes. Hay una parte claramente que trata del pensamiento conservador, en el que hace una referencia de todos los principales personajes. Como podéis ver aquí en el índice, se va viendo todos los personajes que influyeron desde el lado conservador, de la misma manera que en la parte liberal también aparecen todos los personajes que actuaron a favor y desde la parte de lo liberal. No hay más vuelta. Esto es lo que sucede en esta época que dio lugar al siglo XX, un siglo XX que casi da miedo citarle, ¿no? Porque desde luego fue un siglo de dolor y de muerte y de sangre y de fuego, que posiblemente vino propiciado de un malentendido entre conservadores y liberales, unos gobiernos casi cogidos con hilo para seguir adelante y no se llegara pues, a más atrocidades que se terminó llegando después en el siglo XX, que ya lo veremos en otra ocasión, a través de una república que desembocó en una guerra civil que todos conocemos. Este es el libro que os propongo, un libro muy interesante, Historia del liberalismo español, de Jorge Vilches. Interesantísimo tema.